El Freljord es un lugar duro y despiadado, en donde sus habitantes nacen siendo guerreros y tendrán que prosperar contra todo pronóstico. Orgullosas y poseedoras de una independencia feroz, las tribus del Freljord son consideradas salvajes, ásperas y bárbaras por sus vecinos a lo largo de Valoran, quienes desconocen las tradiciones antiguas que las forjaron. Varios miles de años atrás, la alianza entre las hermanas Avarosa, Cerilda y Lisandra, al sumir en caos y en un invierno casi permanente a las tierras del norte. Ahora, solo aquellos mortales verdaderamente excepcionales, inmunes a los estragos del fuego y del viento, son quienes aparentan estar destinados a liderar. A pesar de los grandes esfuerzos de la Guardia del Hielo, aún perduran los mitos y las leyendas de los dioses antiguos, los yetis enigmáticos y los chamanes cambiapieles. Los invasores de la Guerra Invernal abarcan más territorios con cada año que pasa, hostigando las fronteras de Demacia al sur y las de Noxus al este. Por su parte, algunas tribus y clanes desobedientes e independientes que buscan un futuro más pacífico han comenzado a aliarse con Ash, la joven reina de los Avarosanos. A pesar de ello, los presagios son desalentadores. Sin lugar a dudas, la guerra regresará al Freljord y nadie podrá escapar. Bolívar, la tormenta implacable. Olvidaron sus viejas costumbres. Ellas no los han olvidado. Para algunos, él es el rugido del trueno, la gran tormenta o Valhir. Para otros, es la ruina, el oso de 1000 batallas o quien se hiergue. Pero para la mayoría de las tribus que aún se rigen por las viejas costumbres, él es Bolívar, la destrucción, la fuerza y la tormenta hecha realidad. El Bolívar representa el poder y la furia irrefrenables del Freljord. El Bolívar y su familia de semidioses formaron una tierra llamada Borjard, mucho antes de la llegada de las razas mortales. Las sagas relatan cómo creó los 5 fiordos con un solo zarpazo de sus garras y cómo su batalla épica contra la salvaje serpiente magma Ron provocó la formación de numerosos valles y desfiladeros. Cuando el Bolívar por fin aniquiló a la bestia, su sangre se convirtió en el primer río de Freljord, mientras que su inmenso cadáver le dio forma a las montañas serpentinas. Durante aquella época de las primeras tribus, la magia fluía desbocada. El Bolívar era venerado y adorado por todos, puesto que necesitaban de su fuerza indómita para sobrevivir. Se libraron grandes batallas y el Bolívar estuvo presente en los campos de batalla junto con sus seguidores, portando una armadura con inscripciones de runas hechas por su hermano Orn, el semidios de la forja. En ese entonces, el vínculo entre los hermanos era fuerte, solían pelear hombro con hombro. No obstante, Orn nunca sintió el mismo deseo por la batalla. El Bolívar se deleitaba con sus victorias obtenidas con mucho esfuerzo. La cantidad de ofrendas de sangre que se hicieron en su nombre fue algo nunca antes visto. Su poder aumentó. Con el tiempo, el Bolívar y los suyos se distanciaron. Cada uno se concentró en sus propias búsquedas. Sin embargo, nunca hubo una escisión tajante entre ellos. Al menos hasta que las nuevas ideas comenzaron a usurpar el lugar de las antiguas creencias. 3 hermanas llegaron al poder, con la intención de controlar e imponer orden en el reino. Por su parte, los semidioses no llegaron a un acuerdo sobre cómo proceder. Algunos, como Anivia, sugerían que lo mejor sería colaborar con las hermanas, mientras que el Bolívar y el jabalí de hierro querían destruirlas. Otros más se hubieran conformado con ignorarlas por completo, puesto que esas frágiles criaturas morirían con el tiempo, como todos aquellos que les precedieron. Por su parte, el Bolívar recurrió a sus seguidores más bestiales y salvajes, conocidos como los ursinos. Con ellos, vencería a las 3 hermanas. Durante los preparativos, acudió a Orn para que armara a sus guerreros para la batalla, pero Orn se negó.
Él no probaba los modos salvajes de los ursinos. Su negativa desencadenó una pelea explosiva entre los dos semidioses. Como consecuencia, el Bolívar maldijo el nombre de su hermano y se deshizo de su armadura con inscripciones de runas. A partir de ese momento, peleará solo con sus garras y dientes, con su poderío y con el trueno. En vez de sentirse menguado por la situación, el Bolívar se dio cuenta de que ahora su máximo poder carecía de ataduras. Con furia renovada, confrontó a una de las hermanas mortales que buscaba robar el poder de los semidioses para sí. Frente a un ejército completo, la derribó y cegó, pero no pudo detener aquello que ella ya había movilizado. Con el pasar de los siglos y a pesar de la resistencia del Bolívar, las tribus comenzaron a venerar y adorar a las tres hermanas. La gran mayoría de las prácticas antiguas quedó en el olvido. Vio a tribus enteras acobardarse detrás de muros de piedra en vez de enfrentar la crudeza de la naturaleza. Vio cómo labraban campos enteros, así como granjeros que pastoreaban el ganado en vez de dedicarse a la caza. Rugió con furia al ver cómo se apresaban los ríos, en vez de que corrieran libres. Esto no era su Freljord. El cambio ocurrió de forma paulatina, casi glaciar. Pero el Bolívar por fin se percató de que el salvaje espíritu de la tierra había sido cercenado de las tribus, convirtiéndolas en grupos frágiles, sumisos y débiles. Estos seres enclenques no tenían ningún respeto por las antiguas costumbres, ni por los dioses ancestrales. El enojo y la determinación retumbaron en su interior. Juró destruir toda evidencia de la civilización y regresar al Freljord a su estado antiguo, el de una verdadera tierra salvaje. Las personas se convertirían en seres poderosos de nuevo. Volvería a ser respetado y temido por todos. Mientras el llamado del Bolívar reverberaba a través de las montañas y las planicies del norte, cada vez más freljordianos responden. Lentamente, las viejas costumbres comienzan a recordarse y a ser reincorporadas. Su fuerza crece con cada nuevo seguidor. La venganza de la sangre espera y el Bolívar se avecina hacia ella. Invocador de tormentas. ¡Valhir! El dios ursino se retorció mientras dormía, pero no abrió sus ojos. Era un nombre antiguo que no había sido pronunciado en voz alta por ¿cuánto tiempo? Aquello que escuchó tal vez fue parte de un sueño, o quizá un eco del pasado. Tras lanzar un bufido, hundió su cabeza un poco más en la densa nieve y continuó con su larga hibernación. Valhir, con tu nombre y con esta sangre, te invoco. Los ojos del semidios se abrieron. La voz se encontraba a una enorme distancia, pero se escuchaba tan cerca como si estuvieran hablándole directamente al oído. Con un gruñido grave, el gran oso se incorporó. Una avalancha de nieve se desprendió de su titánica silueta. La tierra retumbó, sacudió su pelaje y giró su pesada cabeza para avistar al horizonte entero. Sus fosas nasales se ensancharon. Podía saborear el tributo de sangre en el aire. Un escalofrío lo recorrió por completo. En algún lugar las piedras fueron acomodadas para formar su runa. Se hizo un sacrificio en su nombre. Sintió como el poder de la veneración corría por sus extremidades. Valhir, invocamos tu furia, danos tu fuerza. Cada muerte es una ofrenda. Con la promesa de la batalla, la masacre y la adoración, el corazón del Valhir latió al ritmo de los tambores de guerra que resonaban por toda la región. Pude escuchar las pisadas, el choque de las espadas, los lamentos de los moribundos. El llamado le hablaba a su cuerpo, el llamado se dirigía a él. Bolívar se paró sobre sus patas traseras y rugió hacia los cielos. El sonido reverberó a lo largo de la helada tundra, penetrando en el alma de todo ser vivo en el Freljord. A cientos de kilómetros de distancia, donde el sol nunca sale, un cambiapieles se despertó gritando. Sus manos, transformadas en garras inmensas, se aferraban a su rostro. En dirección contraria, a través de los témpanos y hielo, manadas de lobos diente escarchado
alzaban sus cabezas y aullaban para hacer eco al aullido del semidios. Y en otro lugar, muy lejano, los miembros de una tribu sentados alrededor del fuego guardaron silencio. De pronto, sus corazones retumbaron con el sonido del trueno. Los amigos se miraron entre sí con expresiones hostiles. La sangre sería derramada. Sobre sus 4 extremidades, Bolívar avanzó con rapidez. Sus inmensas garras destrozaban la tierra congelada. Arrasó con los peñascos y árboles cubiertos por la nieve que se atravesaban en su camino. El viento soplaba a través de su grueso pelaje mientras aceleraba su paso. Cuando por fin se detuvo para olfatear el aire, ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, cada vez más cerca. Las nubes de la tormenta, invocadas por su rabia bélica, ensombrecieron el cielo encima de él. Valhir, matamos y morimos en tu nombre. Con un impacto que destrozó la tierra, el dios Ursino llegó al lugar. Sobre una elevación gélida, con su blanco pelaje que parecía soltar destellos y relámpagos, miró el campo de batalla. Abajo, 2 ejércitos peleaban en una planicie empapada de sangre. Los muertos y los moribundos yacían sobre la nieve. Uno de los 2 ejércitos estaba en clara desventaja. Libraban una batalla perdida. El gigantesco oso bufó. Algo no estaba bien con el ejército más grande. Los humanos estaban cubiertos con hierro negro y peleaban bajo un estandarte rojo. Rugió al darse cuenta de que no eran del Freljord. Estas criaturas débiles venían de una tierra en donde la nieve carecía de dominio. Mostró sus dientes y un relámpago surcó el cielo. Cayó en medio de la batalla con una colisión ensordecedora. Cadáveres chamuscados de ambos bandos volaron por los aires. ¡Valhir! ¡Valhir! La furiosa y enrojecida mirada de Bolívar se posó sobre aquella que gritaba su nombre. Era una mortal envuelta en pieles. Lo miró fijamente. Su rostro estaba cubierto de sangre. Alzó a él un par de hachas sangrientas a modo de saludo. En su cara se dibujó una sonrisa salvaje. Otros combatientes pausaron su participación en la contienda para contemplar con sorpresa y horror al semidios. Sin embargo, la atención de Bolívar estaba fija en la mujer. Su corazón fue el que invocó a la tormenta. ¡Valhir!, gritaba mientras elevaba de nueva cuenta sus hachas sangrientas al cielo. ¡Te honramos con estas muertes! Con un último saludo respetuoso, la mujer volvió a la batalla, lanzándose enérgicamente hacia los enemigos con un vigor renovado. Bolívar observó a aquellos a quienes la mujer combatía, los forasteros. El enemigo, con un rugido, se lanzó a la carga. ¡Volcaufera! Su aullido estremeció a los mismos cielos. Se estrelló contra los enemigos con un ariete viviente, lanzando por los aires a las frágiles tropas, huesos quebrados, sangre salpicada, voces agonizantes. En cuestión de minutos, todo había terminado. La determinación del enemigo se hizo añicos frente a la indómita furia del dios Ursino. El primero de ellos salió huyendo. Pronto, la retirada se convirtió en una matanza. Infundidos con la ira del salvaje Bolívar, los freljordianos fueron tras los enemigos, en fuga como si fueran lobos. Aullaban mientras los perseguían por la nieve. Bolívar miró con satisfacción la masacre. De sus fauces goteaba sangre. La mujer que lo había invocado se postró frente a él con un gesto de reverencia e inclinó su cabeza. «¡Oh, gran Valhir!», exclamó. «Yo soy la matriarca Reapa, la mano sangrienta. Gracias a su intervención, nuestra aldea está a salvo». Cuando su deseo por la batalla por fin disminuyó, Bolívar pudo ver las casas de piedra y las granjas cercanas. Entrecerró sus ojos, miró a la mujer arrodillada. Se cernió sobre ella. Era 4 veces más grande que ella, y no cesaba de crecer, a la par de su rabia. Su majestuosa complexión estaba marcada por antiguas cicatrices y nuevas heridas de batalla. Portaba cada una de ellas con orgullo. Sus inmensas garras chorreaban sangre. Las ansias por destrozar y desgarrar eran avasallantes. Le rugió la matriarca. «¡Vol Savag! ¡Daxkol!». Confundida, alzó la mirada para verlo.
Era claro que la lengua antigua había quedado en el olvido. De pie, dijo con fuerza en la lengua joven y corrupta que ella hablaba. Un guerrero no se arrodilla frente a nadie. Su mirada se posó en algo que estaba más allá del valle. Un poderoso y sombrío gruñido emanó de su interior, como un anuncio de la violencia venidera. Con renovada cautela, Reaza dio un paso atrás. ¿Qué es esto?, vociferó el semidios. La tensión en el aire aumentaba junto con su enojo. La mujer miró sobre su hombro, confundida e incómoda. ¿La presa?, preguntó. El hocico de Bolívar dejó al descubierto sus colmillos ensangrentados. Ese era su río, el cual había corrido libre y salvaje mucho antes de la llegada de los humanos. Los mortales se atrevieron a bloquearlo, a restringir su poder. Era una abominación. Empujó a un lado a la mujer. Su ira crecía con cada paso que daba. Cuando llegó hasta la vulgar estructura, su furia era una vorágine contenida. El área a su alrededor restallaba con su poderío. La matriarca Reaza y unos cuantos más lo seguían en una distancia prudente. El dios Ursino se zambulló en las aguas superficiales sobre la presa. El agua apenas llegaba sobre sus patas. Su furia se duplicó. El río debía retumbar. Con un rugido, derribó las piedras y liberó el cauce de las aguas. Ahora sí retumbaba con un estallido de una gran ola. El poder del río se estrelló a su alrededor. Se escucharon gritos cuando el aluvión alcanzó al terreno inundable. El dios Ursino observó con satisfacción el momento en el que una de las casas freljordianas fue destruida. Las maderas se hicieron añicos y la mampostería se derrumbó. La gente salió corriendo, tratando de llevar consigo a los más pequeños, mientras las aguas asolaban el asentamiento entero. Cuando no quedó rastro de la civilización, Bolívar se dirigió a los freljordianos. Horrorizado, su conmoción no daba cuenta de lo que había provocado. Hoy son libres. Percibía el miedo en el aire, pero también se percataba del asombro y de la veneración de los humanos. ¡Vivan!, les ordenó. ¡Vivan salvajes! Cacen, maten, honren las viejas costumbres, y éstas los honrarán a ustedes. La matriarca Reaza estaba de pie y asentía lentamente. Poseía el espíritu de una verdadera guerrera. Y en su corazón inmortal, él sabía que la gran mayoría la seguiría. Bolívar la miró y asintió. Después miró al horizonte. Aún quedaba mucho por hacer.